¿Qué tal, amigos? Expiró la Ley 28-01 de incentivo a la industria en la zona fronteriza. El propósito era promover la creación de empleos y prosperidad en esa zona depauperada. Pero sus resultados han sido pobres. Por ejemplo, el economista Paveliza realizó un estudio acerca de los resultados de esta ley y la verdad es que dan ganas de llorar sus resultados. Escuchemos a Pavel. El Estado perdió porque, bueno, otorgó exenciones tributarias. Algunos pueden alegar que, bueno, de todas maneras el Estado no recaudaba eso que perdió, sino que sencillamente un ingreso potencial no fue percibido, pero como la actividad no se iba a hacer, pues entonces si no se otorgaba la exención, pues tampoco lo perdió. Pero digamos, se asume que hay un costo fiscal. Ahora, ¿qué ganaron las provincias? Mira, no mucho. El estudio arroja que el aumento neto de la producción, neto del costo fiscal, e incluso aún si no descontamos el costo fiscal, fue bastante bajo, fue cerca del equivalente al 0.4% del PIB. Es una cifra bastante baja, es la producción promedio anual entre 2012 y 2018, si mal no recuerdo. Entonces, sí, correcto. Entonces, se trata de una cifra relativamente baja. También el empleo, el impacto en el empleo directo fue bajo. En ese periodo, el promedio anual de empleos creados por las empresas beneficiarias fue de apenas 8.000 empleos. O sea, estamos hablando de montos bajos, aunque el empleo indirecto es bastante mayor, pero ese empleo indirecto es presumiblemente de empresas fuera de la frontera. El empleo indirecto fue de 26.000. O sea que en combinación fue 36.000, pero solo 8.000 empleos directos. Apenas menos de 100 empresas estaban acogidas a la ley y muchas de ellas son empresas bastante medianas o pequeñas. O sea, el impacto de la ley fue bastante limitado, desafortunadamente. Y además fue muy concentrado. Se concentró en el número de empresas y se concentró en las provincias. Las tres provincias del norte, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi, concentraron el grueso de las inversiones. En la zona central y la zona sur, es decir, en Elías Piña, Bauruco, Independencia y Pedernales, el número de empresas acogidas es bajísimo. Si mal no recuerdo, en Elías Piña no había ninguna empresa o una apenas. Entonces realmente las empresas se ubicaron todas en esas tres provincias. Y por otra parte, el nivel de concentración en el número de empresas también es muy alto. Las 5 empresas más grandes concentraban cerca del 50% de la producción y más del 50% del empleo. O sea que se concentró en unas pocas empresas, en poco territorio, el poco beneficio, digamos, que dejó. Y el Estado obviamente puso unos recursos, se sacrificó, digamos, para que eso fuese así. El resultado no fue suficientemente satisfactorio. Fue positivo, debo decir, no fue negativo. El resultado, la estimación indica que hubo un efecto positivo de la ley, pero fue un efecto limitado, pequeño, concentrado en empresas y en territorio. Y hay que señalar que esos 8.000 empleos que se crearon en 20 años, la gran mayoría están en las tres provincias fronterizas del norte: Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez. En el sur, casi nada, que es la zona que más necesita. Ahora mismo, el Congreso se apresta a discutir una nueva ley para aprobarla. Pero han de tener en cuenta los fracasos del anterior y van a tener que ponerse creativos para agregar otros elementos, además de controles. Por ejemplo, nosotros sugeriríamos que el Infotep, que funcionó muy bien en el gobierno pasado y sigue funcionando bien en el actual, cree una dependencia prácticamente del tamaño de la que está aquí en Santo Domingo, digamos en Elías Piña, que está en la frontera media, para capacitar a la juventud de la frontera, sobre todo en informática, que da más valor agregado, pero también en sus cursos normales de herrería, confección de ropa, electricidad, etc. Pero, por otro lado, hay que tratar
de incentivar a los rayanos, a los que viven en la frontera, para que se queden en la frontera. Un joven de esa zona, sin medios de producción, sin oportunidades, lo que está pensando para su futuro es en Santo Domingo como poco. Y yo diría que la gran mayoría pensando en irse al exterior a buscar las oportunidades que no tienen en esa frontera. Entonces hay que crear esas oportunidades, de manera que la ley hay que hacerla, tomando en cuenta los fracasos del anterior, para evitarlos. Porque ¿qué sucede? Que si los jóvenes de la frontera se quieren ir de la frontera, hay unos vecinos que son más pobres que nosotros y esos sí quisieran venir. Y de hecho vienen. Entonces, el mejor valladar para defender la integridad territorial dominicana son las oportunidades económicas. Y diría que además del incentivo a las industrias, haya también en esa ley o en otra ley un incentivo a la pequeña industria agropecuaria o a las pequeñas empresas agropecuarias, mejor dicho, de tal manera que se den los incentivos a condición de que los empleados sean dominicanos y siempre protegidos con seguridad social, porque eso es lo que hace que los dominicanos no sean preferidos frente a los haitianos, que a los dominicanos hay que pagarle todo. Entonces, realmente debemos discutir esa nueva ley pensando en dos cosas. Primero, en la justicia social geográfica para beneficiar a los habitantes de la zona más desatendida y además para la preservación de nuestra integridad territorial.